hemos usado el comando create database. Ahora voy a escribir create database parte 01. Habíamos dicho que el lenguaje no es case sensitive, o sea, la sentencia la puedo escribir en minúscula o mayúscula. Pero el objeto o base de datos a crear, en este caso lo escribí en mayúscula. Realmente muchas veces no podemos asegurar qué va a pasar con estas cosas. ANSI SQL es una norma que fija el estándar del lenguaje, es decir, nos dice cómo es el lenguaje. Si yo googleo ANSI SQL, lo primero que me va a aparecer es la definición de Wikipedia, en donde explica toda la historia del lenguaje, todas las normas que salieron, y también da un detalle de todos los comandos de SQL. Nosotros vamos a aprender en este curso todos estos comandos del lenguaje estándar. Bueno, internet tarda un poquito. Está cargando, me está haciendo quedar mal. Ahí cargó. Explica todo el estándar del lenguaje, lo tienen a disposición. Nos explica los comandos create, alter, drop, truncate dentro del área DDL, que es el lenguaje de definición de datos, y luego el área DML con los comandos select, insert, update y delete. Todos estos comandos son los que vamos a estudiar en el curso. ¿Por qué este estándar? Porque es el que nos asegura que va a funcionar en cualquier base de datos. A nosotros nos interesa que cuando desarrollemos una aplicación, esta aplicación le envíe código estándar SQL a la base de datos y la base de datos lo interprete sin importar si el servidor de base de datos o gestor de base de datos es Oracle, MySQL, Postgres, SQLite, SQL Server, cualquier SQL que cumpla este estándar. Nos interesa que la aplicación quede desacoplada de la tecnología de base de datos. Pero ahora, dado el lenguaje, el tema es que no siempre podemos asegurar su comportamiento de cada comando. Yo lo que puedo decir que si usamos SQL Server en base a la experiencia, si usamos SQL Server, este comando va a crear la misma base de datos que este, ¿sí? O sea, parte 01 y parte 01 en mayúsculas son la misma base de datos, por lo tanto este comando va a dar un error en SQL Server de Microsoft. Si usamos Oracle Database, lo que va a ocurrir es que este comando va a crear la base de datos parte 01 en minúscula y este comando va a crear una segunda base de datos que va a ser parte 01 en mayúscula y no va a dar error. Lo curioso va a ser el comportamiento de MySQL y MariaDB. Si el servidor MySQL o MariaDB está instalado sobre Windows, esta base de datos va a ser la misma que esta, por lo tanto este comando va a dar un error. Ahora, la curiosidad es que si MySQL o MariaDB está instalado en un servidor no Windows, en un Mac, en un Solaris, en un Linux, en Unix, este comando me va a crear la base de datos parte 01 en minúscula y este comando me va a crear la base de datos parte 01 en mayúscula, es decir, no va a dar un error.
ejecuto, y como yo estoy usando un servidor Linux, ¿sí? Hago show database, primero que el comando create me ejecutó bien, y show database me muestra parte 01 en mayúscula y parte 01 en minúscula, o sea, me permitió crear las dos bases de datos. Un problema muy común es hacer programación web en nuestros equipos y tener MySQL en nuestros equipos y programar con algún lenguaje de programación web, programar cosas de la base de datos y a veces poner las cosas en minúscula o en mayúscula, y como estamos basados normalmente sobre Windows, eso funciona. Pero cuando subimos todo el trabajo terminado, el programa y la base de datos al servidor web, como el servidor web normalmente está basado en Linux, ya las cosas no funcionan bien o no funcionan igual. La recomendación va a ser que siempre pongamos los nombres de los objetos en minúscula. Voy a comentariar este comando porque para este caso ya no lo necesito más.